Parceros y parceras, sí. Sí, bueno, vamos de nuevo a este viaje profundo y prohibido, donde hoy vamos a desvelar un secreto, un olvidado, el de los órganos y las campanas de los templos, no como simples instrumentos musicales, sino como herramientas de sanación. Durante siglos estas estructuras resonantes fueron diseñadas no solamente para elevar plegarias, sino para curar el cuerpo, equilibrar la mente y abrir portales del alma. Pero, ¿qué ocurrió para que este conocimiento fuera silenciado y borrado de los registros oficiales y condenado como una superstición? ¿Por qué aquello que en otro tiempo era medicina hoy solamente es como adorno sonoro? Entonces yo quiero que se preparen todos ustedes para que recorramos estos textos prohibidos, las filosofías antiguas, testimonios ocultos y también las conspiraciones que revelan cómo la humanidad perdió una de las medicinas más puras, la vibración sagrada del sonido. En el principio no hubo una palabra escrita ni fuego encendido, hubo sonido. El logos de los griegos, la palabra del Génesis, el Om, así se le conoce, o sea, el eterno de los védicos. El universo fue concebido como vibración y toda materia como resonancia. En el Corpus Hermeticum encontramos esta afirmación. Allí dice que el sonido es el hálito del cosmos. Por él las estrellas se mueven y los hombres respiran. Pitágoras se enseñaba que cada planeta emitía una nota y que el equilibrio del alma podía lograrse escuchando la música de las esferas. Así lo decía Pitágoras. Platón también en la República advertía que la música correcta escuchaba, ¿cómo les explico? En la música correcta podía formar a ciudadanos virtuosos, mientras que la equivocada podía enfermar el alma o toda una nación entera. En la tradición hebrea, creo que se llama el Sefer Yatzira, algo así. Sí, creo que es el Sefer Yatzira. Habla de las letras como frecuencias creativas, y en textos gnósticos prohibidos se dice que la vibración de la voz de Cristo era capaz de sanar enfermos, a todo mundo, solamente con escuchar la voz del Cristo. Entonces, así el sonido desde tiempos antiguos era medicina mucho más que música. Entonces vamos a entrar a lo que realmente es este episodio, es sobre los órganos antiguos como medicina. A ver, ¿qué son los órganos de los que yo les estoy hablando? Serán esos pianos enormes que se encontraban en los antiguos templos. Eran unos pianos pues que tenían unos tubos. De esos órganos les estoy hablando. Entonces el órgano no nació en las catedrales. Su origen más remoto se encuentra en el hidráulis, así se llama, un griego. Una máquina de aire y agua que generaba unos tonos puros capaces de conmover el cuerpo. Estos primeros órganos eran usados en rituales de purificación donde pacientes se recostaban y permitían que las ondas atravesaran su pecho y cráneo. Ya en la Edad Media, los órganos de los templos fueron diseñados con proporciones matemáticas que imitaban la geometría sagrada, tubos que recreaban la frecuencia de la Tierra, también de los astros y del propio cuerpo humano. El alquimista Robert Fludd escribió en su Música Mundana, el órgano no es un instrumento humano, sino un eco del órgano divino con que Dios sostiene la vida del mundo. Así lo dijo Robert Fludd en su Música Mundana. Así. Sí, se llama El alquimista Robert Fludd. Lo pueden buscar, espero lo lean para que se informen un poquito más. Entonces así se afirmaba que ciertas notas sostenidas con la fuerza del aire aliviaban la melancolía, reducían ataques epilépticos y calmaban dolores físicos. Los cronistas de abadías francesas narran que pacientes eran llevados a los templos no a rezar, sino a recibir un baño de sonido. El órgano era en verdad una máquina de medicina espiritual. No era un simple piano para hacer música, sino que por eso se llama órgano.
porque curaba los órganos. Ahora entremos en el tema de las campanas en los templos. Pues ya obviamente hoy en día ya no se ven mucho, pero las campanas, al igual que los órganos, eran mucho más que un símbolo litúrgico. Fabricados con aleaciones de metales considerados sagrados. Estos metales eran considerados sagrados. Prácticamente eran de cobre, estaño, plata y en algunos casos muy raros eran de oro. Eran concebidas como instrumentos medicinales. Cada campana era bautizada, no como una superstición, sino porque se le atribuía un espíritu resonante. El tañido de las campanas armonizaba no solamente el aire, sino también los órganos internos del cuerpo humano. En documentos medievales se relatan que en monasterios, al sonar las campanas, los monjes afirmaban que los enfermos de fiebre mostraban mejoría. En las crónicas del siglo, creo que era el siglo XVIII, mencionan algunos aldeanos que acudían a escuchar campanas específicas porque su voz o su tono aliviaba la tristeza y sanaba la piel. Este conocimiento del que yo les estoy hablando no era exclusivamente de Europa. En Asia, los gongs y los cuencos tibetanos eran usados con la misma intención: generar ondas sonoras que atravesaban el cuerpo, desbloqueando energías y despertando a la conciencia. El eco universal del sonido medicinal estaba presente en todas las culturas. Y claro que hay testimonios y las prácticas prohibidas. Paracelso, el médico, era un alquimista, se llama Paracelso, era un médico alquimista. Él afirmaba que allí la palabra, ¿cómo era? Allí donde la palabra falla, el sonido sana. Él afirma eso. Se llama Paracelso. Él decía que allí donde la palabra falla, el sonido sana. Y en sus escritos menciona tratamientos de la melancolía con melodías específicas. En archivos prohibidos del Vaticano también se encuentran referencias a concilios donde se ordenaba que las campanas fueran usadas solamente para llamar a la oración, nunca como terapia. O sea, los órganos fueron espiritualizados y alejados de su función medicinal. Testimonios recogidos en aldeas del centro de Europa relatan cómo, al prohibirse el tañido de las campanas en ciertos horarios, las cosechas empezaban a enfermar y las comunidades se debilitaban. Historias transmitidas de generación en generación cuentan que el silencio impuesto trajo enfermedad. Lo que había sido medicina comunitaria fue catalogado ahorita como herejía. Ahora bien, ¿por qué fue desterrado este conocimiento? Pues la pregunta es inevitable, obviamente. ¿Por qué la iglesia y los poderes civiles decidieron desterrar este conocimiento? La primera razón fue la filosofía, o sea, es algo filosófico. El sonido daba acceso directo al alma sin necesidad de mediadores. Un cuerpo podía sanar al escuchar, y eso significaba independencia de médicos y sacerdotes. La segunda razón fue política. Controlar la salud era controlar el pueblo. Permitir que el sonido sanara implicaba perder la autoridad. Ahora, la tercera razón es espiritual. El sonido conectaba con realidades invisibles. Abría portales de conciencia. Quien aprendía a escuchar despertaba. Y un pueblo despierto, ¿qué les he dicho? Que un pueblo despierto no se gobierna fácilmente. En documentos, esto se activó solo, la inteligencia artificial. Entonces, vea, habían documentos de concilios medievales que se leía que la música es para Dios, no para los cuerpos enfermos. Quien use las campanas o los órganos con fines de sanación serán castigados. Eso fueron unos documentos de concilios medievales que hicieron pues para atemorizar al pueblo. Así que lo que alguna vez fue medicina se transformó en un rito vacío y el pueblo quedó huérfano de su vibración curativa. Pero aquí viene el eco de la ciencia moderna. O sea, este conocimiento no murió del todo. Hoy la ciencia lo redescubrió. Con otros nombres, obviamente, lo que los templos ya sabían. El ultrasonido está basado en esto. El médico
utiliza vibraciones invisibles para destruir cálculos renales. La resonancia magnética revela imágenes del cuerpo a través de ondas. La musicoterapia calma ansiedades y las terapias vibracionales con cuencos tibetanos y diapasones comienzan a ser aceptadas en hospital. La física cuántica confirma lo que Pitágoras intuía hace mucho tiempo. La materia es vibración condensada. Nosotros solamente somos instrumentos resonando en un concierto universal. Así lo veía Pitágoras en aquel tiempo. Ya para pasar al otro tema, les voy a dejar la reflexión sobre esto. Mire, es que el silencio impuesto por siglos no ha borrado la verdad. El sonido sigue siendo la medicina más pura, aquella que nace sin costo, que fluye del aire, del metal, del agua y de la voz. Los órganos y campanas callaron en muchos templos, pero su eco sigue vivo en la memoria del alma. Somos cada uno una cuerda resonante. Y cuando nos afinamos con la vibración correcta, sanamos. Quizás lo prohibido no fue solamente un conocimiento antiguo, sino la llave de la libertad interior.